Este ruso fue en su juventud uno de los primeros hombres en contemplar uno de los espectáculos más aterradores que jamás haya ocurrido en la faz de la Tierra, y continúa viviendo con los enigmas que encontró desde entonces. Hace 50 años emprendió un viaje a caballo y se deslizó a través de las inmensidades de Siberia para investigar el gran cataclismo de Tunguska. En la mañana del 30 de junio de 1908, algo cayó del cielo. Una enorme bola de fuego que explotó encima del bosque de Siberia, con un sonido que fue escuchado a 1500 kilómetros, y una explosión que destruyó los árboles sobre un área superior al tamaño de Londres y Nueva York juntos. Semanas después, las noches en Europa eran casi tan claras como el día. Estas fotografías fueron tomadas después de medianoche. Una generación después continúan existiendo muchas teorías acerca de qué fue lo que cayó del cielo aquel día de junio. ¿Fue un gran meteorito? ¿Un hueco negro proveniente del espacio interestelar? ¿Una bomba atómica mucho antes de que tales bombas fueran inventadas? ¿Podría incluso ser una nave espacial? Estos son misterios de los archivos de Arthur C. Clarke, autor de 2001, inventor del satélite de comunicaciones, el visionario que examina los misterios de este y otros mundos. Imaginemos esto. Mientras yo estoy aquí parado, ese objeto explota a 7,5 kilómetros arriba de nosotros. Bueno, esto podría haber sido un relámpago tan brillante en el cielo que el sol en su comparación es apenas un débil bombillo eléctrico. El relámpago de luz y calor hubiera hecho hervir el mar que hay alrededor nuestro y la ciudad se hubiera incendiado inmediatamente. El impacto, porque esto es justamente un impacto pulverizante y devastador, hubiera aplastado los edificios, excepto aquel que se encuentra debajo de la explosión, el cual quizá hubiera permanecido erguido tal como sucedió en Hiroshima. Los edificios que estaban debajo, en el centro de la explosión, permanecieron erguidos. Pero a lo que nos estamos refiriendo ahora es algo 1000 veces más devastador que la primera bomba atómica en Hiroshima. El mundo misterioso de Arthur C. Clarke. La gran explosión siberiana. Más de 70 años después de la gran explosión siberiana, los científicos continúan preguntándose acerca de aquel catastrófico evento ocurrido en 1908. El doctor Nikolai Vasiliev, el profesor Alexander Dulkov volaron desde Tomsk, Novosibirsk, para encontrarse en la Academia Soviética de Ciencias. El profesor Yavnul hace parte del Comité de Meteoritos de la antigua Unión Soviética, y el doctor Leonid Krinov, uno de los primeros científicos en llegar al lugar, aún continúa activo. Las discusiones continúan, ya que hasta el día de hoy ellos todavía no están seguros acerca de qué fue lo que ocurrió en las profundidades del desierto siberiano aquella mañana de junio. La investigación sobre el misterio de la explosión siberiana comenzó en 1921, inmediatamente después de la Revolución Rusa. La Academia de Ciencias fue una de las primeras instituciones creadas por los bolcheviques en Petrogrado, ahora Leningrado. Se decidió que el socialismo científico debería liderar los estudios de las ciencias naturales. La Academia comisionó a un joven científico, Leonid Kulik, para investigar la caída de los meteoritos en el territorio de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un amigo le mostró a Kulikan la historia de un testigo ocular en la portada trasera de un viejo calendario, su primer indicio sobre el extraordinario suceso, ocurrido 13 años antes, en 1908. Fue un tiempo extraño. Muy lejos en Inglaterra, el Daily Express, de julio de 1908, reportó los extraños acontecimientos de un ya poco común verano demasiado caliente. Este hablaba sobre el extraordinario caso de los trenes nocturnos que rodaban por Grampian Hills sin luces y que había sido registrado por primera vez
Un golfista escribió al Times diciendo que había suficiente luz para jugar en un campo en Brancaster, en Norfolk, a las 11 de la noche, y que él mismo, habiéndose levantado a la 1:15 de la madrugada, podía leer un libro en su habitación confortablemente. Esta fotografía de la iglesia de Woodrick en Leeds fue tomada mucho después de lo que debía ser el atardecer. Y esta casa bote en Gloucester fue fotografiada hacia la medianoche. Lo que la gente pensó que era la aurora boreal iluminó completamente la costa este. La Real Sociedad Meteorológica reportó una gran sacudida en el sur de Inglaterra, seguida por las vibraciones de un ventarrón que dio 2 vueltas alrededor del mundo. Kulik encontró una evidencia similar en la prensa local de Siberia. En el periódico The Times se pensó que había caído un meteoro. Armado con estos pocos detalles, Kulik emprendió viaje en el tren transiberiano desde Petrogrado, a través de la Rusia europea y la mitad de Siberia hasta la pequeña estación Taishet. Aquí, él y sus asistentes abandonaron el tren y se dirigieron hacia el río Angara. De aquí en adelante solo tenían caballo y bote para conducirlos a través del hielo y la nieve del bosque siberiano, la taiga. Hubo innumerables cruces de ríos aún más peligrosos por el deshielo de la primavera. Eventualmente, acompañados por el gran camarógrafo soviético Strukov, llegaron al pequeño puesto comercial de Banavara. Las gentes de la localidad eran comerciantes, mongoles de la tribu Abenki, con un territorio de caza que corría arriba del río Tunguska. Habían pasado 20 años desde que ellos habían experimentado el evento extraordinario de 1908, pero como lo recuerda el Dr. Krinov, ellos todavía tenían los más vivos recuerdos. Ahí estaba Richard con Smirnov. Le pregunté y él me contó en detalle la manera como fue arrojado de su pórtico por una onda de aire. Literalmente fue arrojado de su pórtico y perdió la conciencia. Su hija, una jovencita, estaba en ese momento con una amiga en la calle, y cuando escucharon el trueno y todas las explosiones, corrieron de regreso a casa y lo vieron ahí, sobre el suelo. Otro testigo estaba en el extremo de su casa martillando algo, de manera que fue protegido por la cabaña del sitio de donde venían las radiaciones. Pero sintió que sus orejas habían sido desolladas, como si hubiera caminado en un baño de vapor terriblemente caliente. Entonces corrió lo más rápido que pudo adentro de su casa y en ese momento todo había terminado. En Banavara, la expedición de Kulik comenzó a construir pequeños botes que los pudieran llevar río arriba, al área en que los habitantes de la localidad indicaban que había ocurrido la explosión. Navegar por esos ríos necesitaba toda la habilidad que los hombres de las tribus locales podían reunir. En cierto momento, el propio Kulik, mientras Strukov todavía filmaba, perdió el control del bote y casi fue arrastrado. No fue sino hasta finales de mayo que empezaron a tener progresos. En un momento de la jornada, los lugareños se negaron a continuar hasta un sitio que aún veían con terror. Finalmente llegaron a las quietas aguas del Alto Tunguska y por último a la confluencia con el río Chambe.
De las riberas del sur podían ver las copas de todos los árboles completamente arrancadas. Cruzaron el río y subieron atravesando el bosque maltratado y llegaron al borde de la cima donde se encontraron con un espectáculo escalofriante. Tan lejos como alcanzaba la vista, yacían los árboles como un regimiento aniquilado, muy juntos en filas, víctimas de alguna masacre inimaginable. Finalmente, luego de luchar por más de 90 kilómetros a través de la confusión retorcida de los árboles caídos y la nueva vegetación, llegaron al corazón de la explosión. Kulik llamaría a este lugar el pantano Tunguska del Sur, el centro de 2.500 kilómetros cuadrados de devastación. Convencido de que un meteorito debía ser la causa, Kulik comenzó a explorar el pantano repleto de mosquitos. Pensaba que los trozos del objeto que había causado tan inmenso daño debían encontrarse en unos pozos peculiares en el pantano. Sus hombres secaron los pozos y los excavaron sin resultados. Este tronco en el fondo de un hueco era la prueba de que al menos este no podía ser un cráter causado por un meteoro. Kulik persistió, pero no se encontró el menor rastro de un meteoro. Entonces el clima se deterioró. Quedaban tan pocas provisiones que me fui con un hombre al puesto de comercio de Banabara con unas pieles de foca a cambiarlas por dinero para comprar comida. Kulik se quedó con 2 hombres y se vio obligado a sacrificar un perro para comer, aunque finalmente los hombres con provisiones llegaron. Yo mismo me congelé y el hombre que viajó conmigo también sufrió congelaciones en sus pies. Nos vimos obligados a ir al hospital de Keshnov, donde pasamos 2 meses.